Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Ya tenemos a nuestro invitado de hoy, nuestro querido amigo y amigo de la casa, pues, Carlos Lazo. Carlos es miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela, además de filósofo, y bueno, alguien que definitivamente nos va a ayudar a abrir luces sobre el tema de hoy. Carlos, hermano, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Carlos, el tema que estamos desarrollando hoy es la propiedad privada versus el socialismo. Hay un mito que se ha vendido por tanto tiempo y reiteradamente, que el socialismo está en contra de la propiedad privada. Es decir, que el socialismo, cuando llega el socialismo, le quita, si tú tienes dos casas, te quitan una. Esa es clásica, ¿no? Tienes dos casas, te quitan una y dos carros te quitan uno. Ajá, 10 carros te quitan uno. No, llegaron al extremo. 12 cepillos de dientes te quitan uno. Aquí llegaron al extremo, Carlos, de decir que si tú tenías una habitación libre en tu casa, una habitación libre, te iban a meter un cubano. Cosas como esas, ¿ok? Increíble, pero sí llegaron a eso. ¿Es cierto que el socialismo está en contra de la propiedad privada? ¿O qué propiedad está en contra del socialismo? Bueno, mire, yo quisiera primero hacer como decir el fundamento ético de lo que significa un proceso revolucionario que tiende al socialismo y hacia el comunismo. Hay un elemento central de toda la reflexión de Marx, que es el concepto de plusvalía y la explotación del hombre por el hombre. Ese es el elemento central, y el central que va a definir entonces qué tipo de propiedad privada es la que se va a expropiar o que se va a nacionalizar o cualquier otro concepto de esa naturaleza. Entonces, ¿qué significa esto? Todo lo que era la tradición anterior, lo que Adam Smith y David Ricardo, habían planteado también el problema de un plusproducto que se genera en el proceso de trabajo. Inclusive la investigación que hace Adam Smith de la riqueza de las naciones. ¿Por qué se hace rico una parte de la población? Pues, porque antes de esa época, del capitalismo, ¿cómo se hacía rico? Bueno, conquistando, saqueando ciudades, pues. Pero resulta que cuando se transforma ese modelo y que aparece el capitalismo, y aparece después el telar que comienza a desarrollarse, inventan el telar, etc. Entonces hay un elemento que hace que se produzca una riqueza que no es sobre la base de la conquista. Entonces ese elemento es muy importante. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre ahí que todo lo que es la tradición de Adam Smith y David Ricardo es que no le paraban el trabajo, porque había la palabra trabajo que era la que un poco nublaba, porque parece que le pagaban completo el trabajo. Pues entonces toda la discusión se centraba a qué parte, de dónde se genera esa riqueza. Marx introduce un concepto, un descubrimiento, que es el descubrimiento importante, que permite desarrollar el concepto de plusvalía, que es el concepto de fuerza de trabajo. Marx habla siempre de que al obrero le pagan la fuerza de trabajo, que es la mercancía que el obrero vende. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Bueno, todo lo que es el gasto de músculo, de inteligencia, todo lo que hace un obrero para desarrollar un tipo de producto. Claro. Ahora, esa fuerza de trabajo se desgasta en ese proceso también y necesita reparar sus energías. Y esa energía que él repara, ¿cómo lo hace? Bueno, a través de un ingreso que le paga el patrón y lo convierte entonces en mercancía para poder mantenerse vivo para ir al día siguiente a seguir trabajando. Entonces, lo que le pagan realmente al trabajador, a uno cuando trabaja, es la fuerza, el precio de la fuerza de trabajo, que es tu mercancía, que es la única que tienes, que es la que tú vas a vender. Y por esa venta, el intercambio es a través de un salario, lo cambias por mercancía y nuevamente vuelves a ir a tu trabajo porque repusiste la energía. Entonces, sin embargo, Carlos, disculpa que te estás allí. En el mundo, pero te acuerdas la famosa ley del bronce, ¿no? O sea, ¿en qué consistía esa ley del bronce? En que lo que recibe el trabajador, el estipendio que recibe el trabajador por la venta de su fuerza de trabajo, tenía que ser suficiente para eso, para reponer su energía, para comer, pues. Para comer. Como si él solamente comiera. Ah, entonces eso precisamente. Entonces, a ti te están pagando para que tú te permanezcas vivo. Exactamente. Entonces, eso significa que, que ese es tu precio como mercancía. Entonces, ¿qué ocurre? Esa mercancía se llama fuerza de trabajo. ¿Qué ocurre ahí? Que cuando esa mercancía sale al mercado, aparece un valor mucho más allá de lo que te pagan a ti como salario. Esa parte es la plusvalía, esa que a ti no te la pagan, esa se apropia el capitalista y es la que se va a transformar en beneficio. Porque además tú tienes que, el capitalista, partiendo de ese excedente, cuando él vende esa mercancía que es mayor, ese precio de lo que a ti te pagan como fuerza de trabajo, entonces esa parte es la plusvalía. Ahora él ahí paga todo lo que son alquileres, todos los gastos de materia prima, etcétera. Entonces lo que queda va a constituir el beneficio.
Pero ¿de dónde sale todo ese excedente para pagar toda la empresa? De la fuerza de trabajo, de la venta de esa fuerza de trabajo y lo que hace el obrero en esa fábrica para producir, pues. Es decir, el que produce la riqueza material de la sociedad es la clase obrera, pues. No es otra. La sociedad capitalista es así. Es no así, hay otra pues. manera. Es así. Entonces, pero para eso, ¿qué tiene que hacer el capitalista? Bueno, tiene una serie de medios de producción. Y además, ¿qué hace él? Bueno, contrata mano de obra para poder entonces generar esa plusvalía constantemente, pues. Y entonces ese proceso se hace en la fábrica. La fábrica es el centro en el cual se explota al obrero. Entonces, ¿qué ocurre en ese proceso de explotación? Bueno, que en ese proceso de explotación el hombre ya no es el mismo, pues ahí es donde viene el problema ético, porque el obrero trabaja para los fines de otro, para los fines del capitalista, no trabaja para sus propios fines. ¿Qué es lo único que le interesa al obrero? Bueno, conseguir un salario para poder ir a comprar mercancía para poder mantenerse vivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí tú te expropian la voluntad, te expropian los valores. El obrero no puede formarse su propia subjetividad, sino que su subjetividad está realmente determinada por ese proceso donde el capitalista apropia la voluntad, inclusive del obrero, y la voluntad general de todos los que están ahí. Entonces, eso se llama enajenación. Tú te enajenas y el producto de tu trabajo no te pertenece, le pertenece a él, al capitalista. Entonces, en eso consiste un proceso de enajenación, y esa es la preocupación de Marx, que ese es un problema ético en el cual el obrero se deshumaniza, y la única manera de que él ejecuta funciones de otro tipo, que son comer, dormir, que son las funciones prácticamente animales, es lo que haces tú en las horas libres. O sea, todo lo que es la parte tuya de la cual tú estás viviendo productivamente, que eres intelectualmente, intelectualmente capaz, en ese espacio de esas 8 horas, tú eso lo pones al servicio del capitalismo. Entonces, en ese consiste el problema ético por el cual el capitalismo enajena a la persona y conduce entonces a la miseria, porque a la medida que pasa el tiempo, el obrero se empobrece dentro de ese proceso. Hay dos elementos que yo creo que es importante que resaltemos, ¿no? Uno de los que hemos venido hablando es el tema de la expropiación real. ¿Qué expropiación? De la confiscación de los bienes materiales que genera el trabajador, ¿okay? A raíz de su fuerza de trabajo. Y es la famosa mentira de que si tú tienes 2 casas te quitan uno. Es un planteo o sea, ese planteamiento en sí mismo se refiere a una confiscación de bienes. ¿Y la plusvalía qué es? No es una confiscación Exactamente. de bienes. Disculpa de interrumpir. Y la otra sería, vamos a dejar esto para el negro siguiente porque ya tenemos que ir al corte, pero la otra sería el tema ético, que es clave en este análisis. Vamos a un corte y regresamos con esos 2 análisis, Carlos. Vamos y venimos. El tema del socialismo no tiene que ver solo con la propiedad de los medios de producción. No. Tú puedes ser propietario de una fábrica que elabore estas vendas elásticas. Privado. Aún en el socialismo, ¿sí? Yo creo que es un error la fórmula socialista de que todo lo estatizó. No, el Estado no puede ser propietario de todo, de todo, de todo. Hasta de la barbería. Yo, por cierto, la barbera mía que venga por ahí, mira. Estoy me subo ya. ¿Ve? La fábrica de helado. ¿Cómo se llama? La venta de cotufas. No, chico. La funeraria. No, eso, mayormente. No digo que el Estado no pueda tener unas redes, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero no, mayormente, desde mi punto de vista, debe ser mayormente privado. Pequeño, mediano, no monopólico, porque cuando es monopólico ya está en contra de la Constitución y empieza la distorsión, ¿ves? La dictadura económica. Tú puedes ser como lo eres. Y no solo que te estamos reconociendo que eres propietario privado de una fábrica, sino que te estamos dando un crédito. Por eso los que dicen por ahí que Chávez va a acabar con la empresa privada. No, que va a acabar, no Chávez. La Constitución ordena y el Proyecto Nacional Simón Bolívar va a acabar, y ustedes tienen que ayudarme a mí y a todos nosotros, a mí, al país, a acabar con los monopolios. Los que me atacan a mí, de que voy a acabar con la propiedad privada.
tienen sobre todo dos grandes razones. Una, o son los dueños monopólicos de sectores de la economía que los daña a ustedes también, los explota a ustedes también, daña al pueblo también, o son unos ignorantes. Son las dos razones. Porque nosotros queremos impulsar la democracia económica. El Estado debe ser propietario de sectores estratégicos y de distintos otros sectores de la economía. Pero la propiedad privada, siempre y cuando sirva para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades y cuyo excedente, y ahí quiero subrayar, el excedente de esta actividad no puede caer en manos del monopolio. No puede contribuir a la concentración de capital en pocas manos, explotando a los consumidores y explotando a los trabajadores. Si tú tienes allá 10 trabajadores, 20 trabajadores, y les tratas como seres humanos, y les pagas lo que tienes que pagarles, y además el producto, consecuencia de tu trabajo y el de ellos, ¿verdad?, no entra a las redes capitalistas de distribución que lo encarecen 1 y 10 veces, esa empresa privada puede existir en el socialismo. Pero si la empresa privada explota a los trabajadores, los convierte en esclavos, y luego el producto lo utiliza como mercancía para explotar también a los consumidores, esa empresa privada no debe existir en un proyecto socialista. Continúa Bosa con Valdés. ¿Cuál es la diferencia entre capitalismo y socialismo? A pesar de que el capitalismo y el socialismo son escuelas de pensamiento económico y político un tanto opuestas, comúnmente son usadas de forma complementaria. En la actualidad, el capitalismo es el modelo más utilizado a nivel mundial. Los argumentos del debate entre socialismo y capitalismo se centran en la igualdad económica y el papel del gobierno. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de la reducción de esta a través de programas que benefician a los pobres. Por ejemplo, la educación pública gratuita o de la salud subsidiada, la seguridad social para jubilados, etc. Por otro lado, los capitalistas creen que el gobierno no utiliza recursos económicos tan eficientemente como lo hacen las empresas privadas y por lo tanto, la sociedad es mejor con el libre mercado, determinando los ganadores y perdedores económicos. Un sistema capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la creación de bienes o servicios con fines de lucro. Los capitalistas defienden al libre mercado, fomentan la competencia y los intercambios voluntarios de bienes, servicios y mano de obra. Un sistema socialista se caracteriza por la propiedad social de los medios de producción, por ejemplo, las empresas cooperativas, la propiedad común, la propiedad pública directa o empresas estatales autónomas. Los socialistas abogan por una mayor participación del gobierno en la gestión de la propiedad social, en la planificación y organización de empresas económicas y en la regulación de las empresas para garantizar la imparcialidad. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés, me agarraron de primera y segunda. Seguimos en Bosa con Valdés con nuestro amigo Carlos Lazo. Carlos es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, como ya lo dijimos al inicio del programa, filósofo y analista pues, político importante de nuestro país. Carlos, había dos temas que nosotros dejamos en el corte anterior, que quería que lo ampliáramos. Uno es que efectivamente una cosa que caracteriza al modo de producción capitalista es la confiscación de los bienes producidos por los trabajadores, ¿okay? Eso por parte del capitalista, porque el capitalista confisca los bienes de los trabajadores. Y lo otro, que desde mi punto de vista es medular, que tú lo mencionaste también, es el elemento ético,
¿ok? El elemento ético, porque ¿qué hizo Marx, pues? Una valoración ética del sistema capitalista, pues, ¿ok? Donde la explotación del hombre por el hombre, los seres humanos destruyendo a sus congéneres a través de un modo de producción no es lo más idóneo, pues, para la perpetuación incluso de la especie humana. ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, como hemos venido diciendo, hay un momento en el cual, cuando se genera, cuando Marx comprende el problema de la explotación pero desde el punto de vista científico, por eso se diferencia del socialismo utópico, precisamente por ese descubrimiento que dijimos anteriormente, de la plusvalía y el concepto de fuerza de trabajo. Esos elementos, entonces, se da cuenta desde el punto de vista del método dialéctico que hay una contradicción entre la clase obrera, que le está siendo apropiado y confiscado parte de su producción, de lo que ellos producen y parte de sus horas, pues, de trabajo. Pues. Ellos, lo que le pagan a ellos como salario lo producen en la mitad del tiempo, el resto se lo apropia el capitalismo. Esa relación es una contradicción fundamental de la sociedad capitalista que es irresoluble desde el punto de vista del capitalismo y además es irreconciliable. O sea, no puede haber un pacto entre la burguesía porque una parte de la sociedad le está robando a la otra. O sea, no puede haber pacto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Esa forma, ese tipo de relación de capital es la que Marx propone la abolición de esa y abolición de las empresas que generan ese tipo de estructura. Esa propiedad privada sobre los medios de producción es la que el socialismo está en contra, pues. Pero es que no solamente que está en contra, sino que el socialismo, como socialismo, es un proceso de transición. Porque el socialismo se ve como si fuera una cuestión estática. No. Para Marx el socialismo es un proceso de transición al comunismo. Es decir, se parte de un Estado capitalista, inclusive, de alguna manera, palabras más, palabras menos, Marx decía que ese proceso del socialismo, que inclusive él lo llama en la primera fase del comunismo, la segunda fase del comunismo, creo en la crítica del programa de Gotha. Entonces, en esa primera fase del comunismo es precisamente cuando el capitalismo, dice Marx, no ha sido totalmente abolido y el comunismo no ha nacido todavía. Ese proceso es lo que llama Marx socialismo, o lo que se llamó después socialismo. Ese proceso de transición al comunismo, que tiene que ver mucho con el desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad, como decía el amigo Valdés. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que en la medida en la cual usted va desarrollando la fuerza productiva, se genera la cantidad de mercancías necesarias para que la sociedad viva ya a unos niveles mucho mejores de una gran satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, tiene que ver entonces con ¿qué? Con el desarrollo de la fuerza productiva, que también lo estudia Marx en El Capital y tiene toda una formulación desde sus inicios. Entonces, ¿qué ocurre? Y es uno de los elementos centrales, que ese proceso de apropiación de parte del trabajo es un proceso que enajena al hombre, ahí está el punto ético del socialismo y la preocupación de todos nosotros los revolucionarios, que se trata entonces de emancipar a la clase obrera de esa explotación capitalista y poner entonces en manos de toda la sociedad esos medios de producción para que desaparezca esa apropiación de parte del trabajo de la sociedad, que se apropia un sector muy pequeño de la sociedad, como pasa ahorita, que el 1% decide sobre la vida de millones de personas, de miles de millones de personas. ¿Por qué? Bueno, por ese proceso de explotación. Pero al mismo tiempo ahí se produce también una enajenación del propio trabajador, porque él trabaja para fines de otro y no puede estructurar una subjetividad del obrero, sino es la subjetividad del otro. Por eso usted ve aquí defendiendo el capitalismo parte de la población trabajadora. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no están conscientes de ese proceso de explotación, de que ellos están defendiendo a sus propios verdugos. Y eso no se dan cuenta porque la misma estructura cultural hace que eso sea así. El elemento ético, Carlos. O sea, porque mucha gente no se ha dado cuenta de eso también. Y como te dije, yo creo que eso es lo medular. Y te daba un ejemplo, conversamos en el negro, y yo daba un ejemplo sobre el efecto que ha hecho arrancar el elemento ético de la economía, ¿no? Un poco es la mejor forma de evitar que la gente contraste lo que le está ocurriendo con lo que se dice es el deber ser dentro de la economía capitalista. Y el ejemplo que yo colocaba era el siguiente, el del funcionario público que está en una alcaldía o X, usted va como usuario y a pedir una solvencia y está apurado, pues necesita su solvencia, y el funcionario le dice, no, eso va a tardar muchísimo. Pero si tú quieres tener tu solvencia, eso es tanto, ¿no?
Es una conducta reprochable, porque la gente dice, oye, ese se está aprovechando de este señor y de su necesidad y ese es su trabajo. Y en fin, él aprovechándose de la necesidad de lo está prácticamente extorsionando, ¿no? Claro, pero ¿qué hace el comerciante cuando hay, por cualquier causa, ya sea por una causa inducida o por cualquier causa, hay una escasez de un bien que la gente demanda? Él sencillamente, como tiene el bien, él sube el precio. La única razón por la que él sube el precio es que existe la escasez y que tú estás dispuesto a pagar más por ella porque sientes que necesitas ese bien para satisfacer tu necesidad. Es exactamente lo mismo que hace él. Pero resulta que en el comerciante no lo ven antiético. Sino en el otro. Sino en el otro. Pero fíjate que es importante porque eso es un tema que esa estructura racional, comprar barato y vender caro, es el elemento central del capitalismo. Entonces, el bachaquero, por ejemplo, es el típico ejemplo de la racionalidad capitalista. ¿Qué hace el bachaquero? Compra barato y vende carísimo y empobrece a su vecino, pues no le importa. Entonces, ahí es donde está el problema, que hay que centrarlo aquí en el egoísmo, que el egoísmo es el centro, según Adam Smith, inclusive, que esa posición egoísta es la que ellos valoran para que se consigan los fines sociales. Pues. Eso es una cuestión, pero ¿qué ocurre? Que con ese proceso que se va desarrollando de la competencia se va concentrando el capital y al final son despojados los propios trabajadores de su propia vida, pues se les arranca su propia estructura subjetiva. Y por eso no entienden ese proceso y por eso cada bachaquero compra barato y vende caro y no le importa empobrecer al vecino. Entonces, Carlos, ese egoísmo es el centro del capital, pero además de ese proceso del capital de donde la persona desaparece, porque vamos a definir una cosa aquí. Lo importante de las sociedades capitalistas es el capital, no es la persona. La persona está en un segundo plano, inclusive vemos aquí cómo en un proceso, por ejemplo, en los seguros, es donde está el valor de las personas. Y las personas valen según su productividad. Entonces, si eso es así, quiere decir que los que no producen nada no valen nada. Y por eso la vida en la sociedad capitalista no tiene valor, no tiene precios, no es un valor realmente desde el punto de vista de sino el capital. Así es. Carlos, llegamos al final del programa de hoy, lamentablemente. Este es un tema que da para mucho, ¿okay? Y te prometo que vamos a tener una segunda edición de este programa. ¿Cómo no? Porque este programa hay que difundirlo y hay que remarcar para que la gente vaya entendiendo cuál es la esencia del sistema capitalista y la verdadera diferencia con el socialismo. Así es. Hermano, mil gracias de verdad. Gracias a ti. Y a ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 8:30 de la mañana por el canal que no amarga tu vida, Venezolana de Televisión. Hasta luego.